Claudia Caterine Palacios es psicóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tiene 9 años de experiencia en la atención psicosocial en niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y abuso sexual. Tiene dominio de la Ley 1257 de 2008. Realiza charlas y talleres con grupos sociales de mujeres en temáticas de violencia, enfoque de género y enfoque diferencial. Es apoyo académico en la implementación de modelos pedagógicos con infantes y adolescentes escolarizados. Tiene dominio de la Ley 1620 de 2013, sus rutas y protocolos. Trabaja en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y en la implementación de estrategias pedagógicas lúdicas y de convivencia escolar. Nuestra invitada de hoy en el Ágora, un lugar de encuentro. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Claudia Palacios, ni una menos. Claudia, bienvenida a nuestro programa El Ágora. Muchas gracias, Ángela. ¿Por qué ni una menos? Bueno, Ángela, porque las mujeres nos hemos pensado mucho los términos, los conceptos cuando queremos hablar de las violencias que nos han atravesado históricamente. Y se empieza a pensarse que contar cuántas mujeres han sido víctimas, cuántas mujeres han sido asesinadas, cuántas mujeres son víctimas de feminicidio, pues es sumarle a las estadísticas. Y lo que queremos es no seguir siendo una estadística. No queremos tener ausencia de mujeres, es todo lo que no queremos. No queremos que falten más madres, más hermanas, más hijas. Entonces, no queremos menos mujeres en nuestras casas, en nuestras universidades, en la calle, en las escuelas. Entonces, ni una menos allí, en esos espacios. Muy Queremos importante. más mujeres. No queremos ser estadísticas, eso Exacto. es muy importante. ¿Por qué se celebra o se conmemora, no se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer? Bueno, hay una historia muy bonita y son las hermanas Mirabay, quienes fueron víctimas en República Dominicana, en donde las secuestran y las asesinan, ¿sí? Por una lucha que ellas llevaban muy clara. Entonces, las mujeres recogen un poco esta historia y es llamado como las mariposas, ¿sí? Y es pensarse un poco las luchas que han tenido o hemos tenido históricamente las mujeres y cómo por esto hemos sido estigmatizadas, violentadas, desaparecidas en algunas ocasiones, y un poco hacer un reconocimiento a estas 3 hermanas que fueron víctimas de todo tipo de violencias. Ellas no solamente les pegaron un tiro y ya, ellas las violentaron fuertemente antes de ser asesinadas. Entonces es un poco, empieza la historia ahí, y como todas las conmemoraciones que han atravesado la historia de las mujeres, pues tienen otras historias después de eso. Y es toda esa lucha donde las mujeres hemos tenido que pelear, y obviamente aquí se hace también un reconocimiento a todas estas mujeres que han buscado los espacios y las insistencias académicas del reconocimiento de nuestras violencias, porque no es una sola violencia y no somos una sola mujer, somos muchas mujeres, las negras, las indias, las desplazadas, las lesbianas, las mujeres heterosexuales, ricas, pobres, que hemos sido víctimas de todo tipo de violencias. Entonces es un poco como reconocer ese camino, ese recorrido de insistencia y de lucha de las mujeres. Bueno, y esa lucha de la que tú hablas, ¿cómo se representa en la sociedad colombiana? Se representa en las leyes que hemos logrado conseguir, en que se reconozca las violencias, en que no se hable, que se sacara la violencia contra la mujer del cuadro de la violencia en el ámbito familiar. Que el ámbito familiar está los niños, las niñas, los adultos mayores, el esposo, ¿sí? Pero que las mujeres sufrimos otros tipos de violencia o más violencias. Entonces, primero que todo eso es lo que hay que reconocer allí, el que tengamos una ley de feminicidio, el que tengamos una ley que nos proteja o pueda castigar a quienes nos violentan con ácido o con cualquier tipo de químico, el que sea reconocida las otras violencias, la psicológica, la económica, la social. Entonces, esos son como parte de lo que ha recogido este caminar de tantas mujeres en Colombia, no solamente en la calle, sino en la academia,
en la educación, desde los hogares, estas mujeres que aunque no han sido visibles y no han hablado, hacen cambios en sus hogares también de cómo educan a sus hijos y a sus hijas, ¿sí? Frente a las no violencias. Entonces es un poco eso el caminar que tenemos en Colombia. Bueno, en esta parte, por ejemplo, de la no violencia contra la mujer, casi se puede decir que hay una estigmatización en alguna forma. ¿Cómo la ves tú? Porque, por ejemplo, los medios nunca se refieren en esta forma, como tú estás hablando, a la no violencia. Es todavía muy fuerte y a veces es difícil escuchar en los medios de comunicación o a un fiscal, a un abogado, referirse como que eso no es violencia, es que a usted no le hicieron nada. La mujer no la registran como un feminicidio, sino como un asesinato o un homicidio, cuando el término es totalmente diferente. Marcela Lagarde nos abrió el panorama desde su experiencia en México, nos abre el panorama de por qué el término feminicidio es tan necesario. Y todavía hay personas que reproducen unos términos que lo que terminan o siguen es violentándonos. Entonces es un poco pensarse por qué las mujeres insistimos, o sea que el insistir no es porque estemos desocupadas y se nos haya ocurrido decir, ay venga, tan chévere, cambie la palabra porque es que esa otra no me gusta. No, tiene un porqué, tiene un objetivo, hay un fondo, hay un reconocimiento y un entender qué significa para las mujeres cuando lo que ha vivido se nombra como debe de ser, ¿sí? Y dar la noticia de lo que pasa es eso, es también identificar que vivimos en unas realidades muy fuertes en nuestros territorios, que vivimos unas violencias muy marcadas. Y cuando hablamos de violencia de género, reconocemos que hay unas violencias en la sociedad, en los seres humanos, en hombres, mujeres, independientemente de nuestras orientaciones, pero que hay unas violencias mucho más grandes y más marcadas en nosotras las mujeres. Entonces, cuando se puede hablar y cuando lo reconocen, es reconocer la lucha, la insistencia y el dolor que las mujeres hemos vivido. Este es un problema mundial. Entonces, ¿cómo se ha hecho para que la sociedad empiece a reconocer ese tipo de violencias o hasta dónde se ha llegado? Reconocer cuando yo escucho que alguien lo está hablando y entiendo por qué lo está diciendo. Cuando tú escuchas a una mujer que ha sido víctima de desplazamiento, de abuso sexual, de revictimización por el Estado, bueno, de toda una secuencia de violencias, y ella misma se dice, es que yo no me quiero ser llamada víctima, o la otra dice, yo no quiero ser reconocida como sobreviviente, o la otra dice, yo no quiero ser llamada de tal manera, sino que me reconozco y quiero ser llamada de esta manera, es el respeto a ella. Porque ella se está dando una identificación y cuando yo que estoy acá al otro lado aprendo a escuchar eso y a respetar su situación, entonces puedo hablar desde lo que ella misma me está transmitiendo. Podrían decir, si no has sido violentada no puedes hablar de violencia, pero es que todas hemos sido violentadas de una en alguna forma. De alguna forma, en Sí. algún momento. Algunas lo reconocen, otras no lo reconocen, pero en alguna forma hemos sido violentadas, ya sea desde niñas, ya sea más grandes, eso es cierto, porque las sociedades, o sea, las culturas siguen siendo culturas patriarcales. Sí, vivimos en una cultura muy patriarcal, que he escuchado en algún momento una persona que decía en un lugar donde habíamos pocos hombres y varias mujeres, decía, pero es que ¿dónde está esa violencia laboral si resulta que mire la cantidad de mujeres que hay aquí y son tal profesionales? Entonces le devolví la pregunta y le dije, ¿cuántos de los compañeros que están aquí deben de llegar ahora a casa a preocuparse por la ropa de mañana, por el almuerzo de mañana, por organizar la casa? Ninguno levantó la mano. Entonces le dije, esa es la diferencia que tenemos y esto es lo patriarcal que hemos vivido, ¿sí? Y reconocemos en algún punto que los hombres han vivido el patriarcado también y los ha violentado porque no les ha permitido ciertas cosas, pero está mucho más en nosotras, está mucho más visible en nosotras como mujeres e históricamente también. Entonces, el poder hablarlo, el poder decirlo y reconocer esto, es reconocer esas luchas de las mujeres, esos recorridos que han hecho las mujeres, esa insistencia en las academias, en la calle, en el Congreso, en toda parte, y reconocer que hay unas víctimas de toda una sociedad machista. De acuerdo,
eso es cierto. Bueno, vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. Visita Nachira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat, reconocida internacionalmente como mejor práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Asista a una velada a la luz de la luna, piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados, disfrute de una noche en familia en la Ecoaldea, conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta Ecoaldea de mujeres, saboree los mejores platos vallecaucanos, haga sus reservaciones con anterioridad, atendemos congresos, grupos y colegios, visite nuestra página web www.nachira-ecoaldea.org. Corregimiento El Bolo San Isidro, a pocos metros del Parador, Alaska. Teléfono 883-7855, 316-225-5349 y 316-320-9470. La Ecoaldea Nachira fue ganadora del Premio al Liderazgo Colectivo 2017, un galardón que nos impulsa a seguir mostrando que es posible la construcción de un cambio social en el que el cooperativismo conduce a la paz. Nachira, Premio al Liderazgo Colectivo 2017. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Claudia Palacios, ni una menos. Claudia, estamos aquí en un ambiente más recogido, ya dentro de la casa. Bienvenida a nuestro programa nuevamente. Muchas gracias, Ángela. Bueno, Claudia, pues la ley 1761, que se considera uno de los grandes logros de las mujeres, ¿qué efectos ha tenido en Colombia? Bueno, primero que todo es mostrar que eso que hemos hecho o han hecho tantas mujeres en la historia tiene resultados, que no es por desocupadas, no es por perder el tiempo, no es por exageradas, y que salir a marchar, insistir en el Congreso, declarar muchas cosas, como te lo decía en el bloque anterior, los términos, las referencias de lo que nos ha ocurrido, pues tiene unos resultados. Es que las familias puedan ver un reconocimiento legal de lo que les ocurrió a sus hijas, especialmente, ¿sí? Que no fueron simplemente asesinadas por un tema pasional, por celos, porque ya que hizo, o es que él no pudo más y entonces prefirió asesinarla. No, sino que sea que las familias puedan ver reconocido todas las violencias que su hija vivió, ¿sí? Y que se llegue al punto de que fue un feminicidio por el hecho de ser mujer, porque convivió, tuvo una relación con una persona que ejerció otras violencias con ella, o porque el compañero de trabajo ya venía insistiendo en cosas violentas con ella, o el vecino no tuvo la capacidad de manejar una problemática con ella y por ser mujer le pareció que le estorbaba, le incomodaba, entonces había que quitarla del camino, y es que se pueda ver y visualizar esa violencia, que es la violencia más alta que vivimos las mujeres, que hay una razón, que no nos matan por celos, que no nos matan porque este hombre nos quiere para toda la vida con ellos. No, no es solamente eso. Nos asesinan porque somos mujeres y hay en los hombres un peso por el hecho de nosotras ser mujeres. Y que cuando ya se llega al punto del feminicidio es porque hemos vivido un recorrido largo de violencias también. Entonces, es eso, sobre todo, que las familias puedan tener desde el derecho, desde lo legal, el reconocimiento de qué le ocurrió realmente a su hija y exista un proceso de investigación y el proceso final, que es lo que la mayoría de las familias quieren, que es la cárcel para esta persona.
pero sí, digamos, los castigos han sido suficientes porque, por ejemplo, yo sé que el caso de esta mujer que la mataron en el mío, porque precisamente estuvimos la Federación Internacional de Abogadas luchando para que verdaderamente a esta persona se le castigara, ¿sí? Y finalmente, pues prácticamente la pena fue poca. Es decir, fue muy complicado conseguir, casi ni siquiera se consigue que le dieran una recompensa a la familia o una cosa económica. Es decir, sí se ha logrado por lo menos que las penas o sean suficientes o sean, digamos, comparables, pues, porque uno ve, por ejemplo, que aquí hay mucha gente que comete cualquier cosa y les dan unas penas altísimas, pero vemos, por ejemplo, que para los feminicidios no creo que haya la primera que tenga los 70 años que dice la ley. Bueno, yo considero personalmente que ninguna pena será suficiente. Hay una mamá que nomás hace estos días me decía, no hay nada que sane esa pérdida, y es muy cierto. Entonces, así le den muchos años, el dolor está y estará allí por mucho tiempo y pues por el resto de la vida en una mamá, en una hija, en un hijo que ha perdido a su familiar. Pero debe ser ejemplarizante. Exacto. Debe ser ejemplarizante para que, digamos, los otros hombres piensen, bueno, es que a mí me pueden dar 70 años de cárcel, pero no, es que yo voy y entonces yo trabajo y como yo nunca he tenido ningún problema con la ley, entonces las penas me rebajan, entonces yo en 5 años salgo. Exacto. ¿Y cuál es el punto? Que más que los hombres lo piensen antes de asesinar a una mujer, es que ese hombre que es capaz de torturar a su compañera, de tirarla de un 5º piso, o un hombre que es capaz de empalizar a una mujer, no salga rápido a cometer el mismo delito. No sea un riesgo para nosotras en la sociedad, no sea un riesgo para sus hijas o para alguien más, para otra mujer. Es sobre todo eso, es proteger un poco nuestra sociedad de estas personas. Pero hay 2 puntos que le faltan a este proceso y es, ¿qué hago con este hombre mientras lo tengo en la cárcel? Lo debo reeducar, debo hacer un trabajo para que él entienda por qué llega a la cárcel. El por qué haber asesinado a su compañera no fue la solución de su situación, que eso no es por celos, que hay algo más allá que es ese machismo que nos atraviesa, ese egoísmo, esa falta de mirar a la otra como ese ser igual a mí, ¿sí? Porque nos miran como menos. Te quito de mi camino porque tú estás haciendo cosas que yo no creí. Exacto, yo no creí que fueras capaz de terminarme nunca, entonces te me estás creciendo, yo necesito, porque tú debes de estar abajo de mí. Entonces, es eso, reeducar a estos hombres, creo que es lo que falta allí. Y 2, la reparación a las familias. No ¿Y si hay procesos de reeducación o no se están dando? No sé realmente hasta dónde los procesos educativos que hay en las cárceles en Colombia puedan ser un proceso de reeducación específico en los casos de violencia de género. No sabría dimensionar eso. Creería yo que no. Creería que no hay un peso suficiente para el trabajo de estos hombres violentos, feminicidas. Creería que falta mucho frente a eso. Y la reparación de las familias, porque hasta dónde este sujeto puede ser capaz de pedirle perdón a una mamá, mirándola a la cara, que creo que es el proceso de reparación más fuerte, y creo que la mayoría de mujeres quisieran, o madres o padres quisieran escuchar a ese sujeto decir perdón. Y más que la reparación económica es esa sanación a los hijos, a la madre, a los hermanos, ¿sí? Que creo que no se da tampoco. No hay, es que no lo hay, no lo tenemos. Para eso tenemos que luchar también. Tenemos que seguir trabajando por eso. Sí, señor. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali.
Peluquería Carlos Enrique. Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntranos en la carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas. Carrera cuarta número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942, asomucafcali@yahoo.com. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Claudia Palacios, ni una menos. Ahora, en este momento en que estamos ya en Colombia con algunas leyes que verdaderamente pues estamos buscando reeducar a aquellos hombres que en alguna forma han cometido estos feminicidios, pero también qué podemos hacer para reeducar a los jóvenes, a los niños, cómo podemos cambiar un poquito, incidir para que verdaderamente la sociedad cambie. ¿Qué se puede hacer? Cambiar la educación, cambiar el programa de educación. Cuando se habló del enfoque de género, es esto, es incluir otras miradas, es incluir otra forma de relacionarnos como seres humanos. ¿Desde la casa? Desde la casa. Y desde el colegio. Desde el colegio, desde las instituciones macro, desde la educación popular, desde la educación donde yo me encuentro con este otro ser humano y lo reconozco, la reconozco como un sujeto de derecho, ¿sí? Es desde ahí, es desde pensarme cómo me estoy relacionando con mi entorno, es desde quitar ese peso que nos han establecido en la sociedad frente a los estereotipos, en qué debemos estar las mujeres, en qué deben de estar los hombres, cómo nos debemos comportar, cómo debemos hablar, cómo nos debemos vestir, qué debemos hacer. Es empezar a quitarle peso a eso. Y eso nos ayuda mucho desde la educación, está ahí. Esto no tiene, el peso es en la orientación sexual, eso es otro tema, eso es otra cosa. Es las dinámicas relacionales, es cómo interactuamos con este otro y esta otra, cómo lo reconocemos y lo respetamos. Infortunadamente, cuando se habla de este tipo de educación, de género, hay una confusión total. Entonces, por ejemplo, hay, digamos, personas en el alto gobierno que han dicho muchas veces, no, pero es que eso es acabar con la familia, por ejemplo. ¿Por qué incluyeron género en los acuerdos de paz? Porque eso es acabar con la familia. Entonces hay como una confusión, es decir, que yo creo que en alguna forma los movimientos de mujeres tenemos que lograr acabar con esa confusión, es decir, que no es acabar con la familia, que el hecho, digamos, de que usted no pueda golpear a su esposa no es acabar con la familia, o a su compañera, que eso no es acabar con la familia. Exacto, es reconocer simplemente que hay una sociedad muy machista que ha puesto el peso de la subyugación en la mujer y cómo podemos empezar a quitar ese peso y cómo podemos empezar a mirar que las mujeres también reproducimos unas violencias a través de la dinámica en la que hemos vivido, ¿sí? En lo que nos han enseñado. Y lo que de pronto también, digamos, en la forma a veces que también creamos a nuestros hijos, no sé. Sí, es que violencia no es solamente golpear o gritar o decirte una mala palabra, violencia es quitarte el derecho de asumir una tarea, una actividad, ¿sí? Ejercer un rol en la sociedad, eso también es una violencia. Entonces, es como empezamos a movilizarnos un poco desde esas otras miradas. Es que, ¿cómo vamos a destruir una familia que está conformada por una mujer y sus 3 hijos? Por el hecho de que hablemos de género, del enfoque de género, no, esa es esa familia, está ahí. ¿Sí? Existe. ¿Cómo vamos a destruir una familia donde hay una abuela con 4 nietos y es ella sola la que tiene que criarlos? Porque papá y mamá murieron en un accidente o se fueron, no están, lo que sea. Esa es esa familia, no la vamos a destruir por hablar del enfoque de género. No vamos a destruir un papá y una mamá que están allí, o 2 papás o 2 mamás, no. No es eso, es antes, por el contrario, fortalecer
todo lo que son las relaciones y las dinámicas familiares, eso nos permitiría. Y un poco lo que se ha logrado históricamente con las mujeres es esto, es que las mujeres podamos reconocernos, empoderarnos y abrirnos un camino muy grande. Las mujeres que estamos hoy día hemos logrado y tenemos muchas cosas por la historia que traen muchas mujeres ya, tanto en mundial como en Colombia. Podemos tener mujeres muy valiosas. Aquí en Cali tenemos mujeres muy valiosas que nos han abierto el camino para llegar a lograr lo que hoy tenemos, para vivir lo que estamos viviendo hoy. Y el camino sigue, la lucha sigue, hay que seguir trabajando, hay que seguir forjando. Inclusive la ley de cuotas, por ejemplo, la ley de cuotas que le permitió a las mujeres casi por ley poder entrar a formar parte del gobierno y bueno, yo creo que en alguna forma ha logrado empoderar a las mujeres y la idea es que esto se reproduzca también en la empresa privada. Sí, porque en la empresa privada pues sigue lo mismo, en la academia también sigue lo mismo, casi las mujeres no llegan y cuando llegan es complicado y es difícil. Y imagínate tener que conseguir una ley de cuotas por algo que debería de ser natural, o sea, la mujer puede acceder a cualquier cargo, a cualquier espacio, pero tengamos que decir, hey, vea, recuerde que hay una ley para que me dé al menos un puesto para una mujer en medio de 5, 6, 7, 8 hombres. Eso denota mucho lo que hemos tenido que forjarnos, luchar y abrir la brecha pues tan grande que hemos tenido. Es una lucha dura, es una lucha dura, muy dura. Y es una lucha en que como tú dices, verdaderamente hay mujeres muy valiosas, hay mujeres que sobre todo en Colombia en realidad el movimiento de mujeres ha sido muy importante y también hemos tenido apoyo en las bancadas sí, de las mujeres en el Congreso. Eso que existe una bancada de las mujeres es importante. Y ese es el punto, cuando hablamos de esa pequeña palabrita, ni una menos, es lo que mundialmente muchas mujeres han tomado, organizaciones y todo, no es nada ni de Claudia Caterine, ni de Ángela, ni de ninguna, está allí en las mujeres en decirnos, no somos una estadística para absolutamente nada que nos esté llevando a decir si las mujeres están siendo violentadas o son víctimas y ya, es una estadística más, no, es que no queremos que exista la ausencia de más mujeres por la situación de violencia, no queremos. Muy importante, sí, me parece importantísimo. No queremos que exista la estadística de menos mujeres, no queremos menos mujeres. Muchísimas gracias, Claudia, y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este programa. A ti, Ángela, por este espacio tan bonito. Y a ustedes, muy buenas noches y continúen su canal Telepacífico.